porque dependía más de lo genuino del jugador y de sus recursos teatrales, de su capacidad interpretativa, de su capacidad para poder salir en una conversación, salir airado en una conversación. Con todo ello, lo conjugaba dentro del marco del horror, del mundo del horror personal. Era un mundo gótico y cuyos héroes ya no eran héroes típicos, sino antihéroes. Aquí desde entonces nace el protagonista en los juegos de rol del antihéroe, el antihéroe jugable, que son con los vampiros, con cruzadas personales entre el bien y el mal, pudiendo llevar a lo peor de lo peor, que son asesinos en serie, dentro de un escenario de juego sin límites, los vampiros. Dentro de otras muchas criaturas sobrenaturales, también como los changelings, las hadas, los licántropos, momias, fantasmas, cazadores. Entonces el protagonista de pie ahora era el vampiro, una criatura condenada por los anales del tiempo con la inmortalidad para alimentarse de la sangre de víctimas humanas y ofreciendo un escenario libre de creación y nuevo dentro de la naturaleza humana. Esto supuso todo un paradigma realmente en el campo del rol, un paradigma completamente nuevo que ofrecía una oportunidad inaudita a los máster y jugadores nuevos de hacer contenido creativo nuevo y de hacer retos personales y de crear personajes con una profundidad mucho mayor que la que podía ofrecer los juegos de Dungeons and Dragons del momento. Ese punto de controversia, también amén de una atmósfera y look góticos marcados por la época, fue lo que le llevó al éxito imperecedero, ya que suponía un tratamiento oscuro y muy adulto del juego. Ya no se trataban ya temas más dentro de un marco infantil, como la búsqueda del bien, del mal, salvar a X persona, conseguir X cosa, derrotar a tal. No, eran temas más personales, complejos y maduros. O sea, no tenía la visión del rol que tenía anteriormente, ya que son vampiros y un vampiro conlleva ese dualismo, esa no existencia a sus lomos, a los lomos de su espalda. Entonces, eran monstruos. El escenario genuino y el ingrediente nuevo que ofrecía era que ahora mismo podías llevar a monstruos como protagonistas. Esos monstruos con los que tú antes te enfrentabas eran ahora protagonistas de sus propias historias y brillaban por eso. Esto conllevaba una complejidad para abordar la historia y con ello también la importancia de la narrativa en el mismo juego, la literatura, primando la interpretación por encima de la mecánica del juego, por encima de la mecánica de tirar los dados y de evadir todo resultado a una tirada de dados. Todo ya quedaba a libre interpretación del máster, a decisión del máster, porque era el que lo guiaba todo. También era la primera vez que se amplía la visión del trasfondo de un personaje. Antes esto no se podía hacer en Dungeon, ofreciendo con ello una visión importante en el camino de sus hechos al mismo juego y marcando un camino a desarrollar a lo largo de este. Era todo un concepto de creación nuevo y complejo que ofrecía una atmósfera completamente diferente. O sea, ahora mismo el protagonista, que es un monstruo, estaba marcado por objetivos, traumas personales y conflictos que eran el plato principal del juego, a diferencia de los otros, y no las combinaciones de poderes o la suma de dados, ya que había que plantear el pasado del personaje como mortal en vida y luego su defunción, luego arrebatarle esa vida para pasar a la no vida. Eso todo había que escribirlo de la forma más cruel, más déspota y terrible. Es ese punto álgido que cubre todo giro de acontecimientos en los personajes de Vampiro la Mascarada, bueno, del mundo de White Wolf, de Vampiro, su pasado mortal y su nacimiento como vampiros a cambio de la inmortalidad, de ese efecto milagroso imperecedero que los catapultaría por todos los anales del tiempo.
ese objetivo mítico de los héroes tradicionales con los que se soñaban, aquí es llevado como condena desde el principio en todo personaje. Y un giro de tuerca que cambia todo paradigma personal, social y político. Al ser historias personales, el juego funciona con pocos jugadores, incluso en la mayoría de los casos solo con una. Y este mundo nuevo lo que hacía era infantilizaba todo el bestiario ofrecido por los mundos de Dungeons and Dragons típicos de la época. Los enemigos eran los típicos orcos, los trolls, eran muy infantiles y no ofrecían una disputa personal, ni en lo estético, ni en historia, que eran orcos, trasgos, goblins, incluso los dragones, ya que estos se condecoraban como premio o logro a una mazmorra, o como subida de niveles, dispuestos como obstáculos que no desafiaban la naturaleza del personaje. Aquí sí, los enemigos en vampiros son otros humanos y otros vampiros, humanos, cazadores y sectas formadas por estos mismos. Estos son los mismos antagonistas, otros humanos que son como ellos. Y la combinación de estos que da lugar a la camarilla, el Sabbath, la tecnocracia y otros grupos de tiempos casi sagrados como la mano negra podría ser. Y en el hecho de tener que matar, era una lección que invadía a la víctima. Tú podías dejarla viva o no, pero casi siempre se le mataba para preservar la mascarada, para que no te pillasen, ¿no? El hecho de tener que matar para alimentarse ya supone un cambio de papeles importante. Además, y en el hecho de que los enemigos sean otros humanos, como he dicho antes, con sus propios conflictos, con sus propios intereses y cosmovisión del mundo. Un tema delicado, un tema muy delicado, porque ofrece una complejidad de desarrollo que está vestido con la angustia en estos personajes. La madurez, la controversia de sus acciones, el antiheroísmo de los personajes y la visión tenebrosa de sus escenarios es un paradigma seductor por el atractivo también de la moda punk y de la rebeldía punk, todo el ambiente gótico de los años 90, condecorado al juego de vampiro como élite protagonista de historias de rol, También en un mundo donde cada vez era más cerca de un apocalipsis, porque vendría lo que sería la Yegena, que luego hablaré de ella, que exterminaría a todos. Al estar los enemigos deformados... A ver, vamos a hacer una transgresión al mundo típico de los manuales de rol de Dungeon, los típicos de mazmorreo y de exploración. Al estar los enemigos y los antagonistas deformados y reducidos a bestias tartamudas o siervos de la mano de otros hechiceros, algo que es bastante lineal, entonces les privan de esa humanidad, ¿vale? Y con ello retiran el dilema existencial que ofrece el asesinato a otros seres que son iguales que el propio vampiro, humanos de carne y hueso, condenados con poderes sobrenaturales que también tienen sus historias sangrientas. Eso ofrecía un escenario completamente nuevo en el que jugar, en el que crear personajes, en el que desarrollarse como narradores. Y una cosa que yo escribí, o sea, prácticamente parafraseándome, es que lo interesante y lo novedoso de Vampiro es que, como he dicho antes, puedes llevar asesinos en serie, que pueden representar cualquier cosa absoluta y deplorable del ser humano, fuera de maniqueísmos políticos, fuera de valores y opiniones, fuera de todo tipo de pensamiento actual y pasado. Simplemente podías llevar lo que fuera porque estabas llevando un asesino realmente en vida y en no vida. Llevas a personajes que tienen sus propios dilemas internos, que se combaten entre su propio bien y mal, y se mueven en una gama de grises, siendo personajes que representan lo peor, siempre lo peor, y teniendo incluso su historia, atractivo, importancia y enganche como personajes, e incluso su propia humanidad.
ya sean dictadores, estamos hablando de lo peor, violadores, asesinos en serie, gente con parafilias, estamos hablando realmente de asesinos. Eso era la perspectiva que te ofrecía crear un trasfondo de vampiro, que podías ahondar en este mundo oscuro, en este mundo de horror, en este mundo que al mismo tiempo estaba todo disfrazado con una máscara de seducción. Y por todo ello tenía un carisma totalmente atípico y novedoso que ofrecía el mundo del rol. Y teniendo a estos personajes que matar en el menor de los casos, y por fuerza mayor, y sufrir por ello si el personaje aún conserva su humanidad, y la degeneración que ésta suponía era el foco central del juego, que estos personajes iban degenerando constantemente por cometer esos actos que los llevaban esa naturaleza de la bestia. O sea, es un tema central, el tema del equilibrio del vampiro, o sea, el tema de la bestia es uno de los temas centrales en el juego, y todo ese conjunto de valores que son la magna carta del mundo tinieblas, porque es lo que es mundo tinieblas, horror, angustia. Un juego donde se emplea la narrativa avanzada y los temas de fondo, que son dilemas morales, y dentro de esos dilemas morales, el amplio abanico que tu imaginación ofrezca dentro de ese lúgubre mundo humano. De hecho, los romances se sienten más auténticos, siendo estos protagonistas en la mayoría de los casos, ya que van de la mano del vampiro. Van de la mano de los temas que lleva el vampirismo, el vampiro sufridor por la pérdida de su mortalidad. Por ejemplo, Louis en Entrevista con el vampiro. Y el carácter seductor al mismo tiempo que emana su naturaleza asesina. Lo vemos en Lestat, en Armand, en Marius. También me acuerdo de máster muy estoicos para este tipo de juego. Pero bueno, cada uno tenía su propio mundo donde se veía más realizado. Hace todo esto, de esta faceta de juego, una libertad creativa que no se veía limitada por la época, ni por la ambientación, ni por estereotipos de otros juegos implícitos en ella. Una libertad creativa que podía realmente herir la sensibilidad de lo que tú crearas, porque han sufrido. Porque estamos hablando de personajes que han sufrido o promovido alguna experiencia mórbida, trauma emocional, que los hayan incapacitado o desarrollado como verdaderas escorias de la naturaleza. Eso era lo que ofrecía este paradigma de antihéroes nuevos. Y es aquí donde brillan y por eso se hacen magníficos. Eran verdaderos criminales, asesinos y supervivientes también, y sufridores y supervivientes de su propia vida, que llevaban como estigma. Algunos escaparían de ella, otros reflejarían la monstruosidad de ser víctimas de sus propios acontecimientos, y otros se dedicarían en cuerpo y alma a cazar seres como él mismo, por un recelo a aceptar su propia naturaleza. Había de todo tipo. Que Vampiro tiene sus propios temas recurrentes. Al igual que los temas literarios de los libros, que tienen sus propios temas centrales y temas recurrentes que se ahondan con diferentes novelas y personajes, pues aquí se puede ver perfectamente que este juego tiene sus propios temas recurrentes que van de la mano de estos antihéroes. Uno de ellos, bueno, voy a explicarlo. Con el mito del vampiro, realmente, como personaje jugable, conlleva uno de los temas más interesantes que se ponen en el escenario de juego. Y uno de esos temas recurrentes es la pérdida de la humanidad. Un tema central que dirige al vampiro por el resto de su vida, la pérdida de la humanidad. Uno de las reglas como mecánica de juego es que cada vampiro tiene unos niveles de humanidad agotados o en reserva, que son perdurables o consumidos y que con determinadas acciones y elecciones se van agotando, acercándose a la bestia animal que los domina y siendo al mismo tiempo un peligro para los demás y para la propia mascarada y la preservación de esta. Este contador
comillas, define todo el futuro del propio vampiro, en su propia vida, en la vida de los demás, en el mismo escenario de juego, en el mismo futuro del juego, y lo desemboca a su propio fin. Está abocado a esa destrucción o a esa supervivencia. Tiene que sobrevivir bajo ese peso, bajo esa obligación, ya que otros hijos del clan pueden eliminarlo por proteger su existencia frente a otros humanos. Entonces la humanidad perdida conlleva la vida humana dejada atrás. Recuerdos y todos esos valores morales y directrices por los que seguía un personaje aún como persona. Vale. Otro de los temas recurrentes que se tratan en este juego y por lo que se hace tan interesante crear personajes es la inmortalidad. El mito del vampiro está marcado por el peso de los años, a su espalda en su no vida, y en ver también cómo la gente que ama y que ha significado en su vida acaban muriendo para verlos condenados a errar solos por un mundo que los teme y que al mismo tiempo ellos necesitan. En las crónicas vampíricas de Anne Rice, en Drácula también, vemos este estigma de alma atormentada. Por ejemplo, en Louis, siendo uno de los personajes más humanos, entre comillas, de todo el clan. También lo vemos en Lestat, también lo vemos en Armand, también lo vemos en Marius. Y todos los personajes marcados por su estilo propio y personalidad diferente se sobreponen como supervivientes a este hecho. Y con ello también vamos a otro tema intrínseco, que es la búsqueda de un compañero. El vampiro no nace como monstruo, no desde la idea de monstruo desfigurada y salvaje de la palabra, que sí es un monstruo dentro de lo que es del concepto de humanidad, aunque lo haya sido en vida, sino que se hace vampiro siendo humano y de forma cruel y déspota, y siempre obligada, casi siempre obligada. Le arrancan esa humanidad de golpe, porque ninguno es abrazado, que es la terminología que se usa aquí, al nacimiento como vampiro, a tu despertar, bajo su consentimiento. Ninguno es abrazado bajo su consentimiento, sino que forma parte casi siempre de los caprichos vaticinados de otro vampiro, que a lo mejor ve insufrible su no existencia, y buscan dar su testigo y enseñanzas a alguien para aliviar ese sufrimiento. También un nuevo amor que los acompañe, o simplemente lo hacen por egoísmo. Como estaba diciendo, los vampiros de este juego, bueno, el vampiro en sí, que forma parte del mito del vampiro, acaban iniciando en la no vida por otros vampiros, por capricho de otros vampiros, que ven insufrible esa no existencia solos. Entonces necesitan de un compañero. Entonces buscan este compañero de forma sorpresiva en los demás y sin avisarles de que se viene. Ya sea para enseñarles o ya sea porque se han enamorado, que suele pasar también. El caso es que también muchas veces los acaban desechando luego de cansarse. A lo mejor haya muchos personajes incluso dentro del canon cuyos sires abrazaron y luego los desecharon, teniendo que buscar estos personajes a otro mentor a lo largo de su vida, porque si no están condenados, están desamparados frente a ojos de otros depredadores dentro del mundo vampírico. Entonces, eso suele pasar mucho. Entonces la inmortalidad y el peso de la inmortalidad que esto supone es un tema romántico, heredado del romanticismo en sí. Un mundo sobrenatural y lleno de la criminología dispuesta en la literatura gótica, y que de ella beben obras como Frankenstein de 1818, Drácula de Bram Stoker, uno de los iconos del género, también de la investigación que fue Edgar Allan Poe, ¿vale? Y sus cuentos. Todo ello conlleva ese paradigma que acerca también a la mitología vampírica, ese mundo gótico sobrenatural, el género del goticismo también. La inmortalidad vendría a cubrir ese velo sobrenatural que emana del mito del vampiro y también de toda la hueste divina que trae su figura con él.
incluyendo sus habilidades físicas y sobrenaturales, y también rompiendo con el dualismo de bien y mal, guiado por la influencia de un dios cristiano, dentro de unos cánones religiosos que vendrían a dibujar con su riqueza todo el ambiente denso y pesado de esa travesía. Así que sería imposible hablar de los temas que van de la mano del vampiro contemporáneo sin que por ello no nos detengamos en una visión eclesiástica del asunto. La condena como castigo que éste supone a un pecado descrito por Caín en la Biblia, el asesinato hacia su hermano Abel, y que por ello la figura de Dios, omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de los hombres, castigase a Caín a anduviar por toda la eternidad con el peso de este acto en contra de su amor, sin ver la luz del sol y alimentándose de esa sangre derramada. La sangre. Todo ese conjunto de elementos tan ricos, seductores, bajo un velo solemne que le confiere la religión católica, dota de un magnetismo personal y de dimensión creativa a la figura del vampiro. La inmortalidad se convierte en un tema de peso en la trama del vampiro, pero marcado por la huella de sus actos y por una visión eclesiástica del asunto, como si fuese un tema central. Como tema central, mejor dicho. Pasa a ser un tema central esto en la vida del vampiro. Otro tema, que es la religión en sí, que va con esto de la mano. La religión en el juego es tan importante que impregna toda la atmósfera mitológica en la medida en la que éste fue otorgada en su creación. Es decir, desde un pecado bíblico, y empañando toda la historia posterior con un pensamiento sacerdotal siempre. Ni qué decir que hay sectas como el Sabbath, cuyos títulos son tomados como burla a los puestos de la iglesia y toda la jerarquía de mando. Caín, por ejemplo, que aquí lo voy a poner,